que nosotros nos inventamos, ¿verdad? Que realmente la posición de estas coordenadas que tenemos aquí no son exactamente dentro de esa parcela y de ese distrito catastral, sino que fue algo que nosotros asumimos para llenar la tabla con la información que normalmente suele presentarse en el correcto. Entonces, una vez nosotros tenemos nuestro plano de esta forma, lo que nos estaría haciendo falta colocar es indicar cuál es el estacionamiento donde comienza la poligonal y donde termina, o sea, cuál es la estación 1, 2, 3 y 4. Además de eso, debemos establecer una tabla que indique las coordenadas y los rumbos y las distancias que forman nuestro polígono. Para esto, nosotros tenemos múltiples formas de hacerlo. La principal y más sencilla, que es el método común, el método más común, sería el copiar, por ejemplo, un texto de estos, identificar cuál es la estación número 1, vamos a decir que sería esta de aquí, ¿verdad? Y simplemente yo iría a editar ese texto y le voy a decir que esa es, en mayúscula, estación guión 1, enter. Y posicionaría. Ajá. Salvador, ¿está grabando? Sí, colega, estamos grabando. Sí. Ah, ok. Profesor, una pregunta antes. El documento que usted nos mandó al WhatsApp, me aparece en AutoCAD, entonces me cansé de ver videos que mandó Salvador y no vi cómo fue que usted lo llevó a Civil. No te entendí, Mauricio. O sea, el documento que usted mandó, el polígono. El plano cadastral, que no vio cómo usted lo importó adentro del dibujo. Ajá, esa, no vi cómo usted lo llevó a Civil porque a mí apareció en AutoCAD. O no sé si que me está abriendo con AutoCAD y no me quiere abrir con el Civil, no sé. No, yo entiendo que tiene que ser porque trata de abrir en Civil y desde Civil vaya por aquí, por ejemplo, usted busca el dibujo, o sea, identifica donde esté, abra Civil 3D y lo abre por aquí. Va a abrir y aquí busca la carpeta donde se encuentre su dibujo para que le hable en Civil directamente. Hoy nosotros vamos a hablar sobre lo que es el template o en los formatos DWT específicamente, que ayudan a evitar que ese tipo de cosas nos pasen. Bien, entonces, para continuar, nosotros podríamos establecer, por ejemplo, venir aquí, copiar esta información, colocarla cercano a cada uno de los vértices de nuestro polígono, y luego podríamos cliquear, por ejemplo, decir que esta es la estación 2, que esta es la estación 3 y que esta es nuestra estación 4. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora yo quiero obtener una tabla. Ya tengo identificado el estacionamiento. Yo puedo crear un círculo, por ejemplo, indicando que aquí está mi estación 01. Puedo copiar este círculo y llevarlo a cada uno de los vértices de mi polígono, ¿verdad? Y ya de esta forma, nosotros tendríamos estacionado nuestro polígono.
Ahora, recuerden que yo estoy dibujando aquí, estoy configurando, personalizando, haciendo que el dibujo sea entendible y agradable a la vista, ¿verdad? Pero que mis coordenadas originales están aquí. Este dibujo aquí es donde se encuentran realmente mis coordenadas. Entonces yo podría cliquear, por ejemplo, copiar esto y ponerle aquí georreferenciado. No mover ni rotar. Escalo 4 veces para que se vea un poquito más. Yo puedo utilizar el comando de orient. Toco el polígono y si toco esta línea de aquí, él me va a asumir la orientación específica que tiene esa línea. Ok, entonces ya sabemos con esta indicación que toda la información que se encuentra en este recuadro está georreferenciado y que no podemos mover porque entonces si movemos cualquiera de esos elementos ya no coincidiría con las coordenadas del levantamiento que nosotros ejecutamos en el campo y por ende podríamos obtener una superposición con otro trabajo que esté en ejecución o que ya esté aprobado y registrado. Entonces, lo siguiente que iríamos a hacer es convertir esta polilínea en una parcela entidad de Civil 3D. Para esto, nosotros vamos aquí al menú bar, a la pestaña Parcelas, la tocamos y vamos a elegir este que dice ahí, crear parcela desde un objeto. Cuando toco, vemos que el cursor cambia de la flecha al cuadro de selección y al tocar la polilínea vemos cómo se resalta, ¿verdad? Se pone como un color azul de selección que indica que esa fue la línea que nosotros seleccionamos. Le damos un clic derecho o Enter y me sale esta tabla de diálogo donde yo voy a elegir un estilo. Por ejemplo, yo podría decirle que quiero utilizar el estilo de nombre y metros cuadrados y acres para la etiqueta. Le digo que me agregue las etiquetas de rumbo y distancia. ¿Te recuerdas lo que nosotros hacíamos anteriormente para hacer el map shape, que le poníamos los rumbos y distancias? Aquí el software lo va a hacer de forma automática con la creación de esta parcela. Y ahí están los estilos que el software trae por defecto. Entonces yo voy a elegir el de rumbos y sobre la distancia y voy a elegir el de nombre y metros cuadrados. Cuando doy OK, veo que la línea cambia de color automáticamente. Y ahora yo tengo unas etiquetas que me indican el rumbo y la distancia que existe de un punto a otro. ¿Se entiende? Entonces, sí. Para yo pedirle al software que me cree, o sea, aquí yo veo
que automáticamente en la propiedad, en la etiqueta central, me está indicando la cantidad de metros cuadrados que tiene mi polígono, que son 639.74 metros cuadrados. Entonces, esa área que tengo aquí es el área que yo voy a digitar aquí en la superficie de mi parcela. Ven que es exactamente la misma que habíamos puesto cuando conseguimos el área aquí en la tabla de propiedades, ¿verdad? Es justamente la misma, 639.74. Entonces, para pedir la tabla de coordenadas, lo que voy a hacer es lo siguiente. Toco un clic izquierdo la etiqueta y vemos como automáticamente el ribbon cambia y me muestra todas las opciones con las que yo puedo trabajar en una entidad, en la entidad de parcelas. Entonces, yo voy a venir aquí a adherir tablas y voy a ir a la adherir tablas por líneas. Y actualmente existe aquí esta tabla que dice distancias y direcciones. El software me indica aquí abajo que yo no he seleccionado ningún tag o ningún elemento, pero con solo yo tocar ese cuadrito verde que está ahí, cuando lo toco, entonces vemos que me cambia al modo de selección, ¿verdad? Yo voy aquí a la tabla a indicar, a revisar que mi estación 1 comienza en ese punto. Y como estamos siempre tomando el dibujo en orientación a la manecilla del reloj, quiere decir que los valores de coordenadas que el equipo va a asumir comenzarán en ese punto y que el rumbo y la distancia de la estación 1 hacen referencia a esa línea que subsigue a la orientación de la manecilla del reloj. O sea, que las coordenadas que se van a mostrar en la tabla harán referencia a ese punto donde se encuentra la estación 1 y que los rumbos y distancias que se van a mostrar harán referencia a esta línea que figura subsiguiente a la indicación de la estación 1 con dirección a la manecilla del reloj. Lo igual para la estación 2, igual para la estación 3 y así sucesivamente según la cantidad de estaciones que nosotros tengamos en nuestro polígono. Entonces, como yo asumo o asumí, elegí que mi estación 1 iba a estar aquí, donde está el punto número 3, identificado como un lindero pared, entonces yo voy a tocar esta etiqueta que está aquí, en ese mismo orden, para que asuma que esa es la estación número 1, que esta es la número 2, que esta es la número 3 y que esta es la número 4. Tan pronto yo doy un clic derecho o le doy a Enter, que es lo mismo, el software me genera esta tabla diciéndome que las etiquetas ahora serán convertidas en tags. Y yo le voy a decir que sí, que la convierta, perdón por la S de más, en un tag. Le digo que sí, que ok. Y el software ya me está generando una tabla dinámica que me identifica cuál es la longitud y cuál es la dirección, los rumbos y las distancias. Si ustedes se fijan, Civil 3D reconoce las entidades como líneas y no como estaciones. Por lo tanto, nosotros tenemos ahora que editar esa información para que aquí aparezcan las estaciones y no las líneas. Entonces, para hacer eso, simplemente yo voy a venir aquí, vamos a poner esta etiqueta un poquito más grande para que la tabla se vea un poquito mejor, ¿verdad? Entonces, yo voy a venir aquí y fíjense que aquí me dice que esa es la línea número 1, porque fue la primera que toqué, que esta es la número 2 y que esta es la número 3 y así sucesivamente. Entonces,
Con yo tocar esta línea aquí, darle un clic derecho y venir aquí donde dice Edit Label Style, entonces me tira aquí cuál es la etiqueta que estoy utilizando, el estilo, y yo simplemente voy a dar un clic aquí donde dice editar. Yo puedo crear una nueva, pero simplemente voy a editar la que ya existe. Entonces, una vez estando aquí, vemos un cuadro que tiene una cantidad enorme de información. Pero yo específicamente me voy a ir aquí al layout, en el texto, voy a elegir este que dice contenido. Y en contenido voy a tocarlo y aquí donde aparecen esos tres puntitos, le voy a dar un clic. Y me va a aparecer esta información que está aquí. Para que sea más visible, yo voy a cambiar el color de esto, de verde, lo voy a llevar a blanco, para que pueda verse mejor. Y en las propiedades, simplemente aquí donde está la L, voy a sustituirla por una E mayúscula y le voy a agregar un guión. Le voy a decir OK. Y aquí donde dice anclaje del punto, le voy a solicitar que lo ponga en el inicio, start. Correcto. Y le voy a dar a aplicar y aceptar. Una vez hecho esto, vemos que ahora el color, la etiqueta que teníamos aquí delante o el tags era verde, ahora me aparece en blanco y dice estación 1, estación 2, estación 3 y estación 4 y se está posicionando directamente en la esquina, en el inicio o encima del punto de cada estación. Correcto. Pero además, aquí vemos que cambió también en la tabla. Ya yo no tengo que venir aquí a la tabla y hacer eso y cambiarlo manualmente uno por uno, sino que el software lo hace automáticamente, como usted solamente cambiar un estilo. Entonces, para seguir editando y personalizando nuestra tabla con la información que nosotros queremos, lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a tocar ahora la tabla y como es una entidad de civil, vemos que automáticamente el ribbon me cambia. Le voy a dar un clic derecho sobre esa entidad y le voy a decir que voy a editar el estilo de la tabla. Aquí en el estilo de la tabla, vamos a venir a la información, el Data Property, y yo puedo, por ejemplo, ahora ver que el nombre de la tabla dice Parcel Lane Table, ¿verdad? Entonces, ahora yo quiero cambiar ese nombre. Y, por ejemplo, yo quiero cambiar el color, le voy a poner en blanco, le voy a cambiar el tipo de texto, le voy a poner Times New Roman. Tenemos que seleccionar para que nos lo pueda asumir. El Times New Roman, ¿verdad? Y le voy a decir que yo quiero cambiar lo que dice el contenido de la tabla. ¿Y qué va a contener mi tabla? Bueno, mi tabla va a contener la información de coordenadas, rumbos y distancias. Ahora, ¿en qué formato yo quiero que aparezcan mis coordenadas? O sea, ¿dentro de qué marco de referencia están esas coordenadas? Están 19 NN. UTM, perdón, UTM, WGS del 1984, en la zona 19 Norte. Y con decirle OK, veremos y aplicar que ahora el nombre de la tabla ya es otra cosa. Ahora
es de fácil entendimiento para cualquier persona identificar qué contenidos, qué contiene esta tabla. Entonces, de igual forma, yo puedo seguir personalizando y actualizando la tabla para que tenga la información de mi interés. Por ejemplo, yo puedo venir aquí a Edit Table Style, ¿verdad? Y aquí, en vez de line, yo puedo decirle que ahí lo que están son las estaciones. Le cambio el color a blanco, le cambio el texto a Time New Roman y donde dice line voy a colocar estación. Le digo OK y ya con esto, cuando yo aplique, voy a ir de igual forma cambiando las demás informaciones. Por ejemplo, aquí tengo, dice length, que sería la distancia. Entonces vamos a cambiar el tipo de texto también. Y aquí le voy a poner distancia. Ok. Ustedes ven como automáticamente lo que yo escribo aquí arriba comienza a aparecer. Aquí, que me hace referencia al rumbo, yo también voy a cambiar el tipo de color. Voy a cambiar el tipo de letra y le voy a poner rumbos o rumbo simplemente. Y voy a decir, OK, cuando voy a aplicar y aceptar, vemos que ya aquí arriba, la tabla automáticamente hemos cambiado las leyendas que trae por defecto. Esa configuración la hemos cambiado de inglés al español o pusimos específicamente qué información es que está mostrando esa tabla. Ahora, yo quiero seguir personalizando estos elementos, por ejemplo, y voy a venir aquí a editar, sigo editando, ¿verdad? Entonces, aquí en las parcelas, en las estaciones, yo voy a hacer una configuración más. Y es que voy a poner esto en color blanco. Y le voy a cambiar el tipo de letra a Times New Roman también. Entonces, además de esto, eso se queda igual. Entonces, vamos a venir aquí a la distancia. Seguimos editando la tabla, perdón. Y aquí en las distancias, doy doble clic. Y aquí vamos a hacer algunos cambios. ¿Qué pasa? Si ustedes se fijan, yo tengo aquí un escrito. Y ese escrito viene por defecto del software. Y yo quiero, ¿verdad?, personalizarlo, cambiar el color, cambiar el tipo de letras. Ustedes pueden elegir la letra que ustedes prefieran, ¿verdad? Pero aquí en las propiedades, la precisión que yo voy a utilizar siempre va a ser 2 puntos después del decimal. Pero para la distancia, además, yo quiero que al final él me coloque el símbolo de metros, porque las unidades de mis trabajos están expresadas en metros. Entonces, yo simplemente voy a darle OK y aplicar. Y ven que ya aquí los números automáticamente cambiaron a metros y tenemos justamente
2 puntos, 2 cifras significativas después del punto. De igual forma, voy a hacer lo mismo por los rumbos y las distancias, ¿verdad? Entonces me voy a ir al formato, voy a cambiar el color, voy a cambiar el tipo de letra, me voy a ir a las propiedades. Recuerden que nosotros trabajamos con el sistema sexagesimal, que es degree en inglés, ¿verdad? Aquí nosotros vamos a elegir el tipo o sea, el tipo de grados, o sea, en qué formato nosotros queremos presentar los grados. Así que vamos a utilizar el de grados, minutos y segundos. Pero aquí donde dice precisión, vamos a presentar solamente hasta el minuto. No vamos a presentar los segundos. Y para que todo esto se aplique, debemos entonces, ya después de configurado todo esto que está aquí, con esto seleccionado ahí arriba, cliquear la flecha para que aparezca, entonces que se reescribe automáticamente. Todo lo que está en esta tabla se reescribe aquí arriba, con nosotros solamente enviar esa información. Entonces, cuando cliqueamos OK y aplicar, vamos a aceptar, vemos que ya el rumbo que anteriormente tenía grados, minutos y segundos, estaba en otro color y con otro tipo de texto, cambió a las especificaciones que nosotros le indicamos. ¿Qué pasa con esto? Hay muchas personas que utilizan 2 tablas. Una tabla para estación, rumbos y distancias, y otra tabla que vuelve a mencionar las estaciones, pero esta vez solamente tiene las coordenadas. Yo prefiero utilizar una sola tabla que tenga ambas cosas. Entonces, para esto, yo lo que voy a hacer es que voy a tocar la tabla otra vez, voy a volver a entrar al Edit Table Style, y aquí, donde está esta crucecita, le voy a decir que agregue un elemento. Entonces vemos que aquí el elemento está vacío, el software no sabe que va aquí, y yo voy a dar doble clic y aquí voy a escribir en letra blanca y en formato Times New Roman, que ahí estarán las coordenadas en X. Le doy a OK y vemos cómo me aparece automáticamente la X aquí en sí. Me voy a colapsar dando doble clic sobre esta línea para que vamos a llevarlo manualmente. Entonces, aquí en el Automatic doy doble clic sobre él, perdón, aquí debajo, y me va a salir un cuadro de diálogo muy parecido al que teníamos anteriormente. Entonces, en este cuadro de diálogo, yo quiero que, como este es el valor de X, recuerden que X es el valor del entonces yo voy a venir aquí y le voy a decir, mira, yo quiero que en este segmento lo que me aparezca sea el inicio de la línea, el valor de X, el segmento X del inicio. Y le voy a dar ahí. Aquí le voy a decir que las unidades están en metros, que la precisión es de 2 cifras significativas después del punto, y voy a dejar todo lo demás igual y simplemente voy a darle a la flechita para que toda esa configuración que se ve aquí en esta tabla aparezca en un código propio de AutoCAD Civil 3D aquí arriba. Entonces ya me dice que ahí lo que va a aparecer es el segmento Start en el y ahí ya me está haciendo referencia al tema, a todo lo demás, a todas las demás informaciones que yo le estoy indicando aquí. Con estos códigos, esos serían códigos de programación de computadora que Civil 3D simplemente
Yo le indico aquí lo que es y él manda esos códigos de programación al señor. Yo no sé programar, yo no soy un programador de computadora, pero Civil me permite hacer esa programación por mí, con solamente indicar cuáles son los parámetros que yo quiero. ¿Se entiende esto, verdad? Entonces, ahora yo le doy a OK y voy a crear un segundo cuadro, y que esta vez ese cuadro va a ser la Y o la coordenada en el norte. Y digo OK, hago lo mismo aquí otra vez, busco qué propiedad es que yo quiero que aparezca en el cuadro de texto. Voy a decir ahora que es el segmento de inicio de la norte. Voy a cambiar la precisión angular a 2 cifras significativas después del punto, y aquí en el formato vamos a cambiar a blanco Times New Roman, propiedades, y le vamos a enviar ahí. Le decimos OK y aplicar, aceptar. Y ya vemos que aquí el software me está mostrando una tabla que nosotros hemos configurado con el nombre, coordenadas, rumbos y distancias en UTM WGS84 zona 19 norte. Y ahí ya tenemos la información de estacionamiento, cuáles son las coordenadas y cuáles son los rumbos y distancias que posee mi polígono. ¿Preguntas? Ninguna. ¿Más claro ni lado? No, lo que vimos está claro. Ok, que ahora hay que aprendérselo, profesor. Ustedes tienen la clase en el video ahí, para eso está eso. Mire, profesor, nosotros el día 15 de junio, un grupo de estudiantes de esta clase va a empezar el curso de Civil 3D planimétrico en Agrindata, para reforzar todo esto que usted nos está dando. Hay un grupo alrededor de 8 o 10 estudiantes. Vamos a empezar. Escúchame, Clemente, repítame que no lo escuché bien. Ok. Le decía que el 15 de junio un grupo de estudiantes de este grupo va a empezar a estudiar en Agrindata Civil 3D planimétrico, un primer módulo, para reforzar todos estos conocimientos que usted está dando en la clase. Usted sabe que tenemos una desventaja. La virtualidad en este caso es una desventaja muy grande, y para nosotros sabemos que esto es lo que nosotros vamos a hacer en nuestra vida profesional. Por eso nos juntamos y vamos a ver si hacemos eso en grupo a partir del día 15. Eso es correcto. Miren, yo tengo mucho tiempo trabajando con Civil 3D y todavía sigo aprendiendo muchas cosas. Y me falta muchísimo todavía más por aprender. Incluso este tema de embellecer los planos, yo no soy muy diestro con eso, de que un plano se vea muy estético y muy bonito. Yo soy más de trabajar en el campo y decir, mira, esto es aquí que va. Estas son las coordenadas correctas. Este equipo está funcionando como manda. Esta parte del dibujo hay que conocerla, y créanme que ayuda mucho cuando usted presenta, porque al final toda la recopilación de información en el campo y la precisión con la que usted trabaja es muy importante, pero al final este tipo de contenido es lo que el cliente ve, y ese contenido tiene que ser
vistoso, tiene que verse bonito, porque eso habla mucho de su capacidad como profesional. Entonces, es conveniente que ustedes hagan esos talleres. Por ejemplo, aquí ustedes van a ver lo que el software es capaz de hacer y se van a familiarizar con él, ¿verdad? Pero, por ejemplo, mientras más talleres ustedes hagan y más practiquen, más fácil se va a quedar ustedes con esta información y van a ir puliéndose cada vez más. Este tipo de software son muy delicados precisamente porque hacer cada cosa involucra una serie de pasos y de secuencias que van una detrás de la otra. Primero hay que hacer esto y después hay que hacer esto. Y si usted se brinca uno de esos pasos, pues ya el trabajo no queda con todas las características que debiera, ¿verdad? Entonces, eso muchas veces hace que, o sea, si usted no practica constantemente, algunos de esos pasos se olviden, se echen al olvido y después cuando usted quiere volver a hacer cualquier cosa, pero ¿y cómo es que se hace esto? Yo recuerdo que el software lo hace, pero ¿y cómo es? Y estos videitos que quedan ahí son de mucha ayuda. Tengo entendido que la plataforma de AgreenData, Werner también tiene un acceso que ustedes pueden volver a entrar y volver a ver los videos y estar retroalimentando. Porque créanme que a mí muchas veces, yo trabajo todos los días con Civil 3D y muchas veces hay cosas que duran mucho tiempo sin hacerla y cuando quiero hacerla otra vez, ¿y dónde es que yo entro? ¿Por dónde es? Y tengo que irme a buscar videitos en YouTube, llamar a Werner o llamar a cualquier otro amigo que yo sé que sabe hacerlo. Y decir, fulano, ¿tú te acuerdas cómo hacer tal cosa en el Civil? Estoy aquí archivado, no me acuerdo. Entonces, no está de más, señores. Y como les dije antes, Civil 3D, si ustedes se fijan, cada uno de esas líneas que se ven ahí son actividades distintas que usted puede ejecutar con Civil 3D. Y de esto, yo podría decirle, por ejemplo, que yo manejo la carpeta general, el de punto, el de superficie, el de parcela, el de grading, el de los alineamientos, de perfiles, el de los corredores. Esto yo no sé ni siquiera lo que es, la sample line lo manejo, las secciones, los diagramas de masa. Pero ya esto de aquí para abajo, de ahí para abajo, yo no sé, bueno, el corredor yo lo manejo. Y las intersecciones y los asambles. Y los subasambles. Pero después, ninguna de las otras funciones, yo he tenido la necesidad de trabajar con ella y no le he puesto la mano. Entonces, hay que ponerse a punchar y leer mucho. Por ejemplo, hay ciertas compañías internacionales que muchas veces llegan al país o que incluso contratan personal para trabajar de forma remota. O sea, que usted en su casa, con un buen ordenador, manejando Civil 3D, usted puede recibir datos topográficos de un trabajo que se está ejecutando en Alemania, en Europa Occidental, en África, y usted procesar toda esta información y enviarle ubicaciones, diseños, coordenadas para que ellos replanteen. Señores, ustedes van a cobrar en dólares, ni siquiera en pesos, en su casa. Y si trabajaron, si hicieron lo que pidieron en 2 horas, ya ustedes tienen el resto del tiempo para hacer lo que quieran. Pero tienen que estar certificados por Autodesk. Y para hacer la certificación de Autodesk, tienen que manejar por lo menos de un 50 a un 60% del programa y tomar un examen de certificación. Nuestro amigo Werner Mejía, en su institución, es representante de Autodesk y usted puede inscribirse y pagar para hacer el examen. Y si lo pasan, a usted lo certifican
como usuario de Autodesk. Y esos usuarios tienen rango, vamos a llamarlo así. O sea, usted puede ser usuario básico, certificación básica de CivilTT, o puede ser certificado promedio, o puede ser certificado como élite de Autodesk. Y mientras usted más va aprendiendo, puede ir elevando el grado de certificación y poder aspirar a trabajar en el formato que le había explicado anteriormente, ya sea aquí en el país o fuera, o como un instructor directo de AutoCAD, CivilTT, en cualquiera de sus funciones. Entonces, Estoy presente, Cándido. Lo que pasa es que estoy en la calle, ¿sabes? Sí. okay. ¿Está bien, Ramón? Sí. Bien. Señores, esta es solo una de las formas que ustedes pueden trabajar esto. Ahora, hay un detalle muy importante que es necesario que ustedes tomen un segundito. Ramón, silencia su micrófono, Ramón. Ok. Cándido está muteado, por si acaso. No se da cuenta. Usted está muteado. Ok. Discúlpenme, señores, que tengo unos sobrinos aquí de visita en la casa y andan haciendo de la suya, ustedes se imaginan. Bien. Fíjense una cosa. En la tabla aquí, nosotros vemos que las coordenadas X y Y se ven justificadas a la izquierda. Entonces, para cambiar esto, yo voy a venir aquí al texto, voy a ir a formato, voy a seleccionar todo y aquí donde dice justificación, le voy a decir que lo ponga en el centro. Lo mismo voy a hacer con el Y, que fue el único que me quedó así, fueron los únicos parámetros que me quedaron así. Formato, LED, centro. Ok, aplicar y aceptar. Y ahora vemos que las coordenadas específicamente están centradas y la tabla se ve mucho más estética. Otra cosa que me quedó fue aquí que no le pusimos el estilo. Entonces para eso vamos a venir aquí, le damos el edit, el label style, vamos a editar otra vez la tabla, venimos a los tres puntitos y aquí vamos a cambiar todo esto y en el formato vamos a elegir el Times New Roman. Ok, aplicar y aceptar. Okay. Vemos cómo automáticamente me cambió el estilo de la letra, tanto en la tabla como en el label.
Otra cosa que podríamos hacer para que todo quede en blanco y negro sería editar aquí en la información, en el display, y cambiar para que todos estos colores aparezcan directamente en blanco. By block. Oye, profe, si usted le da a by block, ella coge el formato solo. ¿Dónde es eso? Exacto, exacto. Estaba ahí. Ok, eso ya para que se vean en la impresión, ¿verdad? Exacto, exacto. Ok. Pero yo quiero que se vea todo el contenido así blanco aquí en el dibujo, por ejemplo. Que mi tabla se vea de esa forma. ¿De acuerdo? Ustedes lo pueden personalizar y dejarle los colores que ustedes quieran, ponerle líneas dobles, poner líneas más gruesas, cambiar el estilo del texto, si quieren poner o abreviar de forma distinta. Ustedes personalizan la tabla como ustedes quieran. Entonces, ¿qué pasa, señores? Que una vez nosotros hemos configurado todos estos estilos, tenemos una situación, y es que si abrimos un dibujo nuevo, tenemos que configurar esos estilos nuevamente si no guardamos nuestras configuraciones en un formato DWT. ¿Qué es el formato DWT? El DWT son las siglas de Drawing United Template, o sea, unidades de planta del dibujo. Es como si usted hiciera una configuración, la guardara y ya cuando usted quiera aplicar todos estos estilos, no tiene que ir a hacer la configuración paso por paso, sino que usted puede simplemente llamar la configuración que usted creó con el nombre que usted creó y le va a salir automáticamente su configuración de por vida. Incluso hay personas que crean ciertas configuraciones y las venden. Usted puede comprar una configuración para trabajar con carretera, comprar un DWT para trabajar con alcantarillado, para trabajar con planimetría, etc. Gracias a Dios y a Werner Mejía, nosotros contamos con unos templates que andan por ahí. Yo se los puedo hacer llegar en formato DWT, que ustedes pueden cargar todas estas configuraciones y simplemente aplicarla directamente en el Civil 3D. Hay algunas herramientas que yo quiero compartir con ustedes. Por ejemplo, bien, yo acabo de enviarle al WhatsApp, al grupo de la clase, un archivo comprimido. Ese archivo, yo quiero que ustedes lo descarguen
y ese archivo contiene unos libs. Los libs son parches creados por personas que entienden que hay comandos que AutoCAD Civil 3D o AutoCAD normal no tiene, y ellos programan para que el software haga cosas que de otra forma el software, o sea, los desarrolladores del software no pensaron en eso, y algunos usuarios simplemente que saben de programación crean estos programas, estos parches llamados libs, y se le cargan como aplicaciones a AutoCAD para que el software haga cosas en las que los desarrolladores no pensaron. Entonces, para llamar estos apps, estas libs, yo voy a utilizar un comando que se llama app. Entonces se fijan aquí, me dice app lower. Una vez yo le doy enter con este comando, voy a obtener esta tabla de diálogo. En esta tabla, ustedes se fijan, aquí yo tengo ya todos los clips cargados porque yo lo había cargado anteriormente. Pero, de cierta forma, yo lo que puedo hacer es, tengo dos formas de hacerlo. ¿Verdad? Puedo venir por aquí, por el lower. Bueno, como lo tengo ahí, parece que no me deja cargar. Bien. Como yo lo tengo aquí, no me lo deja cargar. De todas formas, cuando lo hago por aquí, por el lower, él lo que debe hacer es simplemente desplegarme una ventana de diálogo donde yo voy a buscar en la carpeta en la que tengo esta información y la voy a guardar, o la voy a cargar para entonces poder activar estos comandos directamente. Entonces, si yo lo cargo de esta forma, por el lower, esos comandos se cargan de forma pasajera. Quiere decir que cuando yo guarde mi dibujo y cierre el dibujo, para un próximo dibujo voy a tener que volver a cargar estos libs. Yo les recomendaría que en vez de hacerlo por ahí, lo hagan por aquí, por donde está el maletincito, y vayan a contenidos. Le va a salir este cuadro de diálogos. Como yo tengo aquí los libs cargados, a ustedes esta pestaña le va a salir vacía. Entonces ustedes van a ir aquí a adherir, y en adherir ustedes van a ir a la carpeta en el que ustedes guardaron los libs que yo le envié, los van a seleccionar todos y le van a decir a abrir. Una vez ustedes les dan a abrir, entonces le van a salir aquí en esta pestaña. Ustedes van a cerrar y le van a decir cerrar otra vez, y entonces van a poder hacer uso de los comandos que yo le voy a explicar ahora. ¿Se entendió esto? Sí. Ok. Figuremos nosotros que yo tengo una polilínea que es exactamente igual en dimensión y orientación con esta, que es la que ya nosotros tenemos, ¿verdad? Que vamos a asumir que es este mismo dibujo que está aquí. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer con estos libs que yo cargué? Simplemente yo puedo lanzar el comando EST, que se llama estación. Voy a cliquear la polilínea y una vez le doy a Enter, él me pregunta por una altura de texto. Esto es el tamaño con el que yo quiero que la polilínea o que el software
me escriba el estacionamiento. Si yo le digo, por ejemplo, 2 y le doy a Enter, lo siguiente que él me va a preguntar es que ingrese el offset para el texto, o sea, a qué separación del vértice del polígono yo quiero que quede el texto. Si yo le doy a 2 otra vez y le doy a Enter, entonces él me va a pedir que ingrese cuál es el número de salto. O sea, si yo quiero que él comience con el primero y me ponga una estación en el primero, pero que en el segundo no me ponga y lo ponga en el tercero, entonces yo le voy a decir que brinque cada 2, o que brinque cada 3, o cada 4, o cada 5, según lo que yo quiero. Pero aquí yo le voy a decir que me lo ponga en 1, para que le ponga estacionamiento en cada uno de los vértices. Y cuando doy a Enter, el software automáticamente me estaciona mi polígono. Si yo tengo 100 estaciones, no tengo que venir, como yo hice ahorita, por aquí, a crear un círculo y a cliquear estación 1, estación 2, estación 3, estación 4. Sino que con este comando, el software me genera el estacionamiento de forma automática. Y eso me va a ayudar en cuanto al tiempo de ejecución de mis trabajos. ¿Ven qué chulo? Entonces, otra cosa que nosotros podemos hacer con esto es utilizar el comando RT. El comando RT me permite orientar un dibujo con relación a una línea. Y ya, por ejemplo, utilizando ese comando, simplemente el texto que ustedes ven que tienen una orientación este-oeste, yo lo puedo orientar con cualquiera de las líneas que yo tengo en mi dibujo. Esto me es muy útil cuando yo tengo que colocar las colindancias, leyendas y justificar el mismo estacionamiento. Yo prefiero que el estacionamiento siempre quede así en esa forma horizontal, ¿verdad? Pero puede ser de su agrado que usted quiera, por ejemplo, que este estacionamiento vaya en la dirección en la que se va moviendo su rumbo y su orientación de líneas. Entonces usted simplemente le dice RT, Enter, toca el elemento, le da a Enter otra vez, toca el primer punto, o sea, si usted toca de aquí para acá, él va a orientar en esa misma forma. Si toca de aquí para allá, entonces la estación va a quedar rotado a un 180. Recuerden que en AutoCAD, cuando yo le doy a Enter, el último comando que yo utilicé vuelve y se activa. Por lo tanto, yo puedo simplemente seguir orientando mis líneas o mis textos de la misma forma sin tener que escribir el RT otra vez. Por ejemplo, le doy aquí, selecciono el texto y la pregunta, ¿cuál es la línea? Yo comienzo aquí y le voy a dar esa orientación. Ese elipse es para no usar el comando rotar. Para no usar el comando rotar. Yo entiendo que quien creó este link no conocía el comando T-orient. Que es, por ejemplo, es el mismo comando que si yo digo T orient, que es aquí donde aparece, T-orient, yo puedo utilizar exactamente el mismo comando y orientar cualquier texto. Por ejemplo, yo quiero ponerlo para acá, ustedes ven cómo él se gira automáticamente. Entonces, cuando cargamos este list, podemos hacer la orientación del texto, tanto como utilizando el comando RT, que es mucho más corto, o el T-orient, orientación de texto, prácticamente, una abreviatura. Correcto. Hay otro comando para esto que se llama PM. El comando PM
se puede utilizar con una polilínea, y cuando yo lanzo el comando PM, Enter, pero son parte de los slips que yo le envío, ¿verdad? Lo selecciono y cuando doy a Enter, él aquí automáticamente me va a crear un dibujo, un XML o un archivo de texto que tiene todas las coordenadas en un formato de texto que me sirve para cargar al módulo de MIN o módulo de ingreso de mensura, o para cargar a la página de precontrol de mensura. Por ejemplo, yo le voy a decir que con ese mismo nombre, en la carpeta especificada, yo voy a guardar ese archivo. Entonces yo simplemente voy a ir a la carpeta, ¿verdad? Por ejemplo, voy a ir aquí a este equipo y colocar de guapa el trabajo de este semestre, y aquí tengo este archivito que se llama práctica, dibujo y parcela. Y ya aquí yo tengo AutoCAD Min por Felocam. Esa fue la persona que entendemos que desarrolló estos slips. Entonces aquí yo tengo las coordenadas en este y las coordenadas en norte con sus decimales, y este archivito, o sea, anteriormente yo tenía que digitar aquí en un bloc de notas esa coordenada una por una. Venir aquí, comenzar 36, tanto, punto, tanto. Ahora con este comando, pues yo simplemente tocar la polilínea, ya el software me genera este pequeño archivo y yo nada más tengo que arrastrarlo y llevarlo al app del MIN para crear el MIN de mensura y al app del parcelario para conseguir las coordenadas o las parcelas que están alrededor de donde yo estoy trabajando. Vamos bien hasta aquí, ¿verdad? Profesor, Digamos. una pregunta. ¿No vamos a dar una practiquita de eso del MIN y del X? Si nos da el tiempo, podemos llegar para allá. Porque estaba viendo unos videitos de eso, cómo se sube ese archivo a mensura. Sí. Para serle sincero, yo no me acuerdo la última vez que yo hice un MIN. Para ayudarlo aquí en clase con ustedes, tengo que auxiliarme de uno de los compañeros míos en la oficina. Hay un muchacho ya que llama Ariel, que siempre me da la mano con este tipo de los dibujos y la preparación del expediente, que ya él sabe más que yo. Vamos a ver si podemos incluirlo en la próxima clase. Okay. Si yo también me pongo a practicar y voy aprendiendo junto con ustedes. Porque créanme, por ejemplo, cuando yo aprendí a usar AutoCAD y hacer la tabla y ese tipo de cosas, estos slips no estaban a la mano. Y había que hacerlo de la forma tradicional, como yo lo puse aquí. Estación 1, estación 2, estación 3. Y cuando usted tiene una parcela con 300 vértices, imagínese el trabajo que estos slips le ahorran a uno. Entonces, vamos a programarlo, lo ponemos, así yo también sigo aprendiendo. Yo no me lo sé todo, señores. Es lo mismo cuando uno está poniendo todas las polilíneas, que uno usa el comando transparente point number para matar esos rápidos. Exactamente. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Todo bien? Bien. Entonces,
Señores, Ok. si ya nosotros editamos una tabla, tenemos una serie de atributos configurados ya en este dibujo, lo recomendable es siempre guardar nuestro dibujo. Pero además de esto, es necesario guardar un template. El template es una plantilla directamente. Es una plantilla en la que usted configura una serie de parámetros y va guardando y actualizando su template con el objetivo que una vez que usted haga un seteo de una cosa, ya no tenga que volver a hacer el seteo cuando necesite crear una tabla de este tipo. Por ejemplo, si yo abro un dibujo nuevo que no esté relacionado a este, automáticamente cuando yo le pida que me cree una tabla de parcelas, me va a aparecer no con este estilo, sino con el anterior estilo que el software trajo por defecto. Ejemplo claro de esto, por ejemplo, yo vengo por aquí, le voy a decir que yo quiero abrir uno nuevo y voy a utilizar este template que es el que Civil 3D trae por defecto. Y cuando le doy a Open, se crea automáticamente un dibujo. Si yo tomo, por ejemplo, este elemento, que es la misma parcela que tengo, el mismo polígono, ¿verdad? Lo copio y lo llevo al otro dibujo. Si yo vengo aquí a la parcela, ustedes se fijan que los estilos se mantienen exactamente como si yo no hubiese configurado nada. ¿De acuerdo? Entonces, si yo le pido a esta parcela que me cree la tabla de rumbos y distancias y cliqueo los tags, como hicimos ahorita, fíjense que volvemos otra vez a tener las líneas en color verde en el centro de la línea y no en el inicio, y que mi tabla de parcela me dice Parcel Line Table y tengo aquí línea, length, todo en inglés. Aquí no me menciona las estaciones, sino la línea 1, 2, 3 y 4. Los rumbos no tienen los estilos, no especifica que tenemos las unidades en metros, no tiene, o sea, aquí yo tengo los grados, minuto, segundo y décimas de segundo, ¿verdad? En resumen, todo el estilo, toda la configuración que yo hice ya no existe. Entonces, yo tengo dos formas de cargar estos estilos. Primero, el software me va a pedir, por ejemplo, para la primera forma, el software va a pedir que guarde mi dibujo. Le voy a poner aquí ejemplo, template. Siempre para poder hacer esto, el dibujo tiene que estar guardado. A veces, incluso, por ejemplo, si yo estoy trabajando y olvidé guardarlo, cuando quiero usar este comando, el software me dice, el dibujo no se ha guardado en los últimos 10 minutos. Tiene que guardar primero y pedir el comando de nuevo. Así que yo siempre antes de pedir el comando le doy a guardar. Y aquí voy a venir a la pestaña Manage. Y en Manage le voy a decir importar. En importar, yo voy a ir directamente a la carpeta
donde está guardado este dibujo, práctica, dibujo de parcela. Cuando lo toco, el software va a comenzar a hacerme un recuento y va a comenzar a tomar todos los atributos que tiene aquel dibujo, por ejemplo, los archivos generales, las secciones múltiples de Victory Line, los estilos de puntos que yo haya configurado, las tablas y estilos que yo tenga configurado, y de igual forma todos los estilos de parcela, en fin, cualquier estilo que yo haya configurado, el software automáticamente me los va a cargar a este nuevo dibujo. Ustedes ven que él me está ahí copiando un negro de cosas, está procesando, se pone loco y dura un ratico ahí. Y él al final me dice que hay 5 estilos y 1479 seteos que estaban en el otro dibujo que ahora se cargaron para este otro dibujo. Y como ustedes se fijan, automáticamente el estilo que yo tenía preconfigurado ya vino a este nuevo dibujo. Bien, otra forma y la más eficiente es guardarlo como un template. Para yo guardar un template es tan simple como yo venir aquí, decirle al software, guardar como, busco la dirección de donde yo quiero guardar el template, aunque por defecto Civil 3D, tan pronto yo le digo a él que yo quiero crear un template, me direcciona a una pestaña donde se encuentran todos los templates de Civil 3D. O sea, si yo vengo aquí donde dice tipo de formato, ¿verdad? Y busco AutoCAD Drawing Template, veo que automáticamente él me redirecciona a esta pestaña. Yo la puedo cambiar, claro está, y ponerla donde me plazca. Y yo puedo simplemente aquí decir que este es el template práctica dibujo topográfico con ordenador. No digo nombre largo eso. Es una idea. Ustedes pueden poner ahí template de agrimensura, template de topografía, template de carretera, el template, le ponen las iniciales de su nombre, como ustedes quieren. Lo que es que ustedes deben identificar cuál es el template, qué configuraciones tiene. Por ejemplo, usted puede configurar template de tal cosa y simplemente guardar ese template. Y una vez ese template esté guardado, cuando usted quiera crear un dibujo nuevo, solamente tiene que venir aquí, darle a New, y en New directamente lo va a direccionar a la pestaña donde se encuentran todos los templates. Y ahí usted va a elegir el template de su gusto, de su deseo. Y si ustedes se fijan, todos los elementos que se hayan cargado en el template, ¿sabes? Los dibujos, el dibujo que nosotros tenemos, queda por defecto ahí. Y cuando yo abra ese template, él me va a abrir con ese mismo dibujo existente ahí. ¿Qué yo les recomendaría? Que para ustedes armar un template, ya los estilos están configurados, ustedes vengan aquí y borren todo. Podrían dejar el cuadro de diálogo, o sea, este cuadro, esta tabla, la podríamos borrar todo esto que está aquí y borrar todo esto que está aquí con el objetivo de ver cómo se pierde toda la información automáticamente. Porque ajá. Precisamente.
Exactamente. ¿Qué tú puedes hacer con esto? Por ejemplo, tú puedes borrar todos los elementos que tú tengas. Deja solamente la tabla. Si quieres, puedes dejar la tabla con los números en blanco para que no se te vaya a copiar con información que no es correcta. Y vuelves otra vez a Save As. Vienes aquí, le dice que tú vas a guardar un template. Selecciona este nombre, le dice salvar y él te va a decir, mira, ese template ya existe, ¿tú quieres reemplazarlo? Sí. Y aceptar. Y ya cuando tú vuelvas a pedir otro template, me guayé, ¿no? Parece que no lo sobreescribió. Ok. Se supone, por ejemplo, tú puedes guardarlo de nuevo sin la información, sin lo que tú borraste. Por ejemplo, yo tengo este aquí que tiene todas las configuraciones. Tú lo puedes guardar directamente con otro nombre. Parece que como el dibujo estaba abierto, cuando le di a guardar, no lo sobreescribió. Entonces yo simplemente le voy a decir que lo guarde como un DWT y le voy a poner template práctica 2. Me parece que me lo va a dejar otra vez igualito. Vamos a poner un nuevo directamente. Save As, DWT, y le ponemos nuevo template o template vacío. Vacío. Save. Le digo OK. Y ya cuando yo quiera crear un nuevo template, cargo el que está vacío, que nada más tiene el cuadro, y le digo OK. Y ahí te se va a librar de que aparezcan otros dibujos. Si ya usted tiene un polígono aquí y lo va a convertir, por ejemplo, en una parcela, y vamos aquí a las líneas y selecciona los tags en el orden que usted prefiera. Vemos que automáticamente el estilo se quedó. Aquí no sé por qué no me dejó este estilo que ya estaba. Pero esa es la idea con el template. Ya, por ejemplo, toda esa configuración que yo hice de la tabla quedó por defecto automáticamente. ¿Se entendió? Claro que se entendió. Lo que hay es que practicarlo ahora. Excelente. Bueno, yo creo que podríamos dejar la clase hasta aquí hoy. Para en la próxima entrega. Tenemos que coordinar. Tenemos que irnos preparando para el primer parcial, el primer examen, la primera prueba. Entonces, vayan repasando y estudiando que posiblemente esa prueba sea la próxima semana. Los exámenes, profesor, es el examen final, que nada más se da uno solo aquí. ¿Cómo fue? Ahora en junio. El examen final, ya ahora es en junio aquí ahora. O sea, en la universidad nada más da un solo examen. El 25. Ok. No, lo que vamos a hacer es que vamos a ponerle un examen como un parcial y le vamos a asignar un trabajo final. ¿De acuerdo? Ok. No tendremos examen final. Bien. Bueno, pues sigan practicando, traten de llegar hasta aquí y nos vemos el próximo sábado. Profesor, Sí. ¿usted me permite dar una información agregándole algo a lo que Clemente dijo del curso de Green Data para los compañeros? Claro que sí, señores. Bueno, señores, con relación a lo que dijo Clemente del curso de Green Data, el que